Hola, el día de hoy vamos a ver lo que son los árboles, ya sean binarios o generales, con un enfoque un poco más en los binarios. Pero para saber primero lo que es un árbol necesitamos saber qué es un grafo, porque los árboles son un tipo de grafo. Los grafos son estructuras discretas compuestas por vértices o nodos y aristas, que las aristas o arcos que conectan a los pares de puntos. Son representaciones gráficas de objetos y relaciones binarias entre ellos. Se representan utilizando círculos o puntos para representar los vértices o los nodos y las líneas que los unen que representan las aristas o los arcos. Son una abstracción bastante útil al momento de representar o modelar situaciones como redes de computadoras, estructuras de datos, redes eléctricas y telefónicas, circuitos eléctricos y sistemas carreteros y sistemas de toma de decisiones. Ahora, ya que sabemos lo que son los grafos, vamos a definir lo que es un árbol. Un árbol es un grafo conexo, lo que quiere decir que está completamente, todos sus nodos están conectados, y acíclico, que quiere decir que no se cicla ningún arco o ninguna conexión, es decir, que no tiene una arista que vaya de un nodo a sí mismo. Esa es la definición de un árbol. Además tiene propiedad de que va jerárquicamente de la raíz hasta los hijos, que explicaremos un poco más adelante. Um, Dentro de las propiedades de los árboles está que siempre tiene que haber un camino simple para entre cada par de nodos. Entre dos nodos solo hay un camino. Y el número de nodos es igual al número de aristas más uno. Ahora, un árbol con dos o más nodos tiene al menos dos nodos hoja. Las partes de un árbol serían yendo de arriba hacia abajo, explicando primero por orden jerárquico. Empezaríamos por lo que son los nodos o los vértices. Se le llama nodo a cada elemento que contiene un árbol. Nodo raíz se refiere al primer nodo de un árbol y solo un nodo del árbol puede ser la raíz. Nodo padre se utiliza este término para llamar a todos aquellos nodos que tienen un hijo. Nodo hijo, los hijos son todos aquellos nodos que tienen un padre, o sea, pues casi cualquiera excepto la raíz. Nodo hermano, los nodos hermanos son nodos que comparten un mismo padre, que tienen un mismo común, un padre en común. Y un nodo hoja, son aquellos nodos que no tienen hijos y siempre están hasta el final, en los extremos del árbol. Un nodo rama son aquellos nodos que no son la raíz y tienen un hijo, es decir que tienen por así decirlo, son el intermedio entre un nodo que podría ser la raíz y un nodo que podría ser una hoja, o puede ser que un nodo rama conecte con otro nodo rama y este nodo rama, siguiente nodo, tenga lo que sería el nodo hoja. Con esto podemos decir que pues el nodo raíz es el único padre que no tiene padre, y los nodos ramas son nodos hijos que tienen hijos. Ahora voy a hablar un poco sobre los tipos de grafos. Hablando sobre árboles, estarían los árboles binarios, que son árboles que solamente pueden tener dos hijos. Que los nuevos padres solo pueden tener un máximo de dos hijos. Y luego por otro lado estarían los árboles generales, que son los que pueden tener n cantidad de hijos, o sea, no existe un límite para la cantidad de hijos que pueden tener cada uno de los padres. Y ya hablando sobre grafos, tenemos los grafos simples, que son aquellos que las aristas no tienen dirección y los nodos no cuentan con autolazos, o sea que no tienen ese ciclo del que les hablé antes. Ahora existen también los grafos dirigidos, que son aquellos en los que las aristas o las aristas o arcos tienen una dirección, un sentido en el que pues las van indicando. Esto quiere decir que parten de un nodo fuente y tienen un nodo en el que terminan. Por ejemplo, pueden ir del nodo A al nodo B y solamente va en esa dirección, del nodo A al nodo B.
Un grafo multigrafo es un grafo con aristas paralelas. Eso quiere decir que dos nodos pueden tener una conexión doble de A a B y de B a A. Así ya califica como multigrafo. Un grafo completo es un grafo que tiene arcos en cada par de vértices. O sea, no existe un vértice en un grafo completo que no esté conectado. Por último está el grafo pesado. Es un tipo de grafo que tiene pesos asociados a cada vértice o nodo, y también puede que tenga pesos asociados a cada arco. Dentro de mi experiencia creo que es más común que exista un nodo pesado con peso en las aristas que a que exista uno con peso en los nodos. Ahora, como se mencionó anteriormente, los árboles parten de un solo nodo raíz, el cual es el padre, por así decirlo, es el padre de todos, es el origen. En ciencias de la computación, pues claro, es el nodo que se llama para realizar las operaciones con el árbol. Es la referencia principal en este caso. En un árbol binario este solo puede tener dos hijos, como es el caso que vamos a tratar, o bueno, que voy a tratar yo mayormente. Y cada uno de estos hijos puede tener más hijos, los cuales, por ejemplo, si son los primeros hijos del nodo raíz, y estos a su vez tienen más hijos, serían llamados ya nodo rama. Dichos hijos, ya si son, por así decirlo, la tercera generación, ya serían llamados hoja si no tienen más hijos. Y así funciona la jerarquía. En este caso pues tendría un nodo rama, puede tener un hijo izquierdo y un hijo derecho. Y un nodo hoja, pues claro está, por definición no puede tener hijos. Y igualmente el nodo raíz tiene un hijo izquierdo y un hijo derecho. Por niveles, porque los árboles cuentan con niveles. Por nivel se refiere a cada generación que hay en el árbol. Cuando se agrega un hijo a un nodo hoja, el nodo hoja, además de pasar a ser un nodo rama, se aumenta el árbol, crece un nivel, o se dice que crece un nivel. Cada generación tiene un nivel distinto a las demás generaciones. Algunas condiciones de esto serían que un árbol vacío, pues claro, tiene 0 niveles, y el nivel de la raíz siempre va a ser 1. El nivel de cada nodo se calcula contando cuántos nodos existen sobre él hasta llegar a la raíz más 1. Y también se puede realizar de forma inversa, contando cuántos nodos hay entre la raíz y el nodo del que queremos calcular el nivel más 1. A la altura le llamamos al número máximo de niveles de un árbol, es decir, las capas, o sea, el nivel máximo en el que está hasta el que llega. Puede tener que por una rama solamente llegue hasta nivel 2 o nivel 3, en cambio por la otra rama puede llegar hasta el nivel 4. En ese caso, en ese árbol, el nivel máximo o la altura sería de 4. Ahora, también está el peso. El peso de un árbol se conoce como el número de nodos que tiene un árbol. Este factor es muy importante porque nos puede dar una idea del tamaño del árbol y el tamaño en memoria que nos puede ocupar en el tiempo de ejecución. Los árboles también cuentan con un orden. El orden de un árbol es el número máximo de hijos que pueden tener un nodo. Cabe recalcar que un árbol de orden igual a 1 no tendría sentido, ya que sería una estructura lineal, sería más bien una lista, porque no habría jerarquías, solo sería una estructura lineal. El grado se refiere al mayor número de hijos que tiene alguno de los nodos del árbol y está limitado por el orden, ya que este indica el número máximo de hijos que puede tener un nodo. El orden, entonces, por ejemplo, en el orden en un árbol binario, claro, pues sería 2, y el grado de un árbol binario como máximo puede ser 2. Puede que tenga 1, algunos puede que no tenga un hijo en absoluto, que ya serían los nodos hoja, y ya, en esa parte ya. Los árboles tienen muchas aplicaciones dentro de la computación. Se usan especialmente en la construcción de compiladores,
para lenguajes de programación. En la minería de datos, la lingüística computacional, que sería crear eh, lenguajes que te permitan darle instrucciones a la computadora, y entre otras aplicaciones. Eso fue todo por el día de hoy, espero que hayan aprendido algo, que haya quedado claro. Muchas gracias por ver.